porque se viene una sección muy característica de este programa. Hoy, temática, como todo el show de este día, estamos hablando del qué onda con... Ya fue, nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda la con...? cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Bueno, pipis, como ya spoileamos, hicimos una alerta spoiler antes, y como ya hemos comentado hace unos días, también la semana pasada, en función a una actividad que hicimos con Mala Junta también, Sí. Un día como hoy también se habla un poco, y más allá de que lamentablemente en este país todavía se sigue discutiendo si fueron o no fueron 30.000, y hay gente que todavía discute esa cifra, también existe una cifra simbólica que podrían llegar a ver bastante el día de hoy, que es 30.400. ¿A qué hace alusión estos 400? Que mucha gente decide ponerlos por fuera, pero también se entiende que en realidad son 400 personas que están dentro de estos 30.000, a la comunidad LGBT+, de obviamente la dictadura. ¿Qué pasa con esto, con el colectivo LGBT? ¿Qué pasó con el colectivo LGBT durante la dictadura? ¿Y de dónde sale esta cifra? ¿De dónde sale estos 400 o estos 30.400? Bueno, la primera mención, y casi una de las únicas, la poca data que hay y lo poco que se sabe de esto, surge en una publicación del libro de Carlos Jáuregui, Sí. un artista muy importante que fue el presidente de la comunidad homosexual argentina. En 1987, en su libro La homosexualidad en Argentina, él publica que hace una mención a esto, y después en 1996, en un texto para una revista, él amplía un poco este número y este dato y dice que nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen, y cuenta que el rabino Marshall Meyer, que en ese momento ya estaba fallecido, que fue un miembro integrante de la CONADEP, que es la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, que se creó durante el gobierno radical, expresó en 1985, le expresó a Carlos, que la comisión había detectado en su nómina de 10.000 personas denunciadas como desaparecidas a 400 homosexuales, Sí. que aunque no habían sido desaparecidos por esa condición, recibieron un tratamiento particular una vez sabida esta condición, si se quiere decir de esta manera. ¿Qué significa esto? De hecho, también luego se pregunta a un montón de personas que trabajaron en esta cifra, ¿por qué en los informes del Nunca Más no se incluye la elección sexual como una de las causas de detención y desaparición? Porque no lo fue. No es que se desaparecía gente por su condición sexual, por su orientación sexual, sino que luego sí agravaba, las torturas Claro. a las lesbianas, las torturas a los homosexuales, fueron con una hazaña muy específica y en función a esta orientación sexual. Claro. Lo que sí sucedía mucho durante la dictadura, lamentablemente sigue ocurriendo, por eso también es tan importante visibilizarlo. A veces lo que no se dice es como si no existiese, y el hecho de que la hazaña era muy particular por la orientación sexual es muy grave y es muy concreto, y lamentablemente no eran causas de desaparición, pero sí en esa época era una causa muy fuerte de detención. Mira. Digamos, te llevaban detenido Sí. por ser lesbiana, te llevaban detenido si estabas caminando con una persona de tu mismo género de la mano, ni hablar las personas trans y travestis, Ni hablar. ni hablar. Ni hablar. Y sí tenía que ver con esto, había una cizaña muy particular luego en la tortura, que una cosa no quita la otra, ¿no? Como qué es torturar más y qué es torturar menos, No, claro. pero quiero decir, siempre fue algo muy grave, y lo terrible de esta situación es que es algo que sigue ocurriendo hoy, no te desaparecen, digamos, no hay un aparato estatal que te desaparezca y te torture por claro. ser gay, por ser lesbiana, por ser travesti, por ser trans, pero sí hay una cizaña social muy grande en donde sí la comunidad sigue viviendo situaciones que no deberían vivir y que fueron particularmente graves durante la dictadura. Es grave que no haya un número concreto, es grave que no se sepa personas del colectivo concretamente que eran activistas durante la dictadura también, por qué no hay nombres, por qué esto no se menciona de manera específica. Es preocupante que hoy no haya información, que hoy no haya datos concretos. Recordemos que también estamos hablando de los 70, no es que no era un movimiento Claro. fuerte durante esa época, pero bueno,
también me parece importante entender que si no hay datos y si no hay información y si de esto no se habla tanto, es justamente porque en los 70, si todavía pasa un poco ahora, en los 70 imagínense lo que había que vivir escondidos si uno tenía ese tipo de elecciones que no son las cis heteronormativas. Tal cual. Me parece importante esto, me parece importante hacer mención de que fue Jáuregui quien sacó a colación, digamos, este tema y sacó a colación esta cifra. Me parece importante reforzar que no hay mucha información al respecto, y me parece importante reforzar que aunque no fue la causa de desapariciones, sí eran causas de detenciones, y sí, una vez que desaparecían gente de la que sabían que eran gays, lesbianas, travestis o trans, Sí. la cizaña era muy, muy, muy particular y era muy, muy, muy violenta. Mirá vos. Hay muy pocos sobrevivientes gays y lesbianas Sí. y travestis y trans que hay algunos relatos muy cortitos y muy crudos, sí, por supuesto, como todo lo de la dictadura, sobre las cosas particulares que tuvieron que vivir y donde queda muy en evidencia que la cizaña era en función de esta orientación. Mirá vos. Nada, eso me parece importante porque, como siempre decimos, lo que no se dice es como si no existiera. Exactamente, amiga. Y aprovecho para reivindicar la figura de Carlos Jáuregui. Siempre Siempre. que podemos, lo haremos. Si no saben quién es Carlos Jáuregui, no lo duden, pongan ya mismo en Google. Hay material fílmico, hay incontable cantidad de notas. Léanlo. Sigan a Gustavo Pecoraro, que es un comunicador muy importante de la Argentina, que tuvo una relación muy cercana con Carlos Jáuregui y hoy es uno de los que levantan su bandera todos los días, así que les recomendamos que se informen. Acá un hemos poquito. tenido también el placer de entrevistar a Mónica Santino, una Sí. gran referente del fútbol femenino, que también ha formado parte de la CHA, que es la Comunidad Exacto. Homosexual Argentina. Nada, importante, muy importante todo ese trabajo. Si hoy podemos decir un poco más libremente a quién amamos y de quién gustamos, incluso si hoy tenemos la posibilidad de tener matrimonio igualitario, es en función también de la lucha que gente como Carlos, como Mónica llevan hace tantos años. Sin duda, amiga, sin duda. Gran informe de nuestra compañera Tuti F.